En este video vamos a analizar notas teóricas del principio de inducción. Comencemos con un ejemplo que introduce cuál es el objetivo de usar el principio de inducción. Supongamos que tomamos los números impares positivos, el 1, después tomamos los dos primeros, el 1 y el 3 los sumamos y esa suma da 4, tomamos los tres primeros impares positivos y esa suma da 9, los 4, la suma de los primeros 4 impares positivos da 16 y así siguen. Entonces uno ve esta secuencia de cuentas y uno dice, bueno, pareciera ser que si tomo una cierta cantidad n de números impares positivos, en este caso por ejemplo tomamos 4, el resultado es 4 al cuadrado. Si tomo 5 impares consecutivos positivos, los 5 primeros, y los sumo, pareciera ser que eso es 5 al cuadrado, que es 25. Entonces pareciera ser que hay una expresión genérica, pero eso es una conjetura, no está probado hasta este momento en lo que nosotros estamos diciendo, porque solamente lo hemos visto para 6 valores, o sea, cuando tengo un impar positivo, la suma de los dos primeros, de los tres primeros, hasta de la suma de los 6 primeros. Bueno, entonces pareciera ser que si yo sumo n impares consecutivos, los primeros n impares consecutivos positivos, esa suma es lo mismo que hacer n al cuadrado. Bueno, veamos que nosotros aquí estamos introduciendo una afirmación, dice, usaremos el símbolo P de n para denotar la afirmación, esta que dijimos recién, ¿no? Que la suma, yo lo estoy diciendo en forma coloquial, pero acá está escrito en forma simbólica, la suma de los n primeros números impares positivos es igual a n al cuadrado, ¿no? Esa es la forma coloquial de leer lo que está en esa expresión simbólica. Ahora, notemos que esta afirmación tiene sentido para cada número natural, o sea, para el número natural 3, vamos para arriba de nuevo, sería esta afirmación que estoy marcando aquí, el 1 más 3 más 5 es 9. Ahora si tomo n igual a 6, es esta afirmación, o sea, para cada n es una afirmación distinta. Bueno, el principio de inducción es la herramienta matemática que nos permite asegurar la validez de estas infinitas afirmaciones. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es introducir el teorema que habla del principio de inducción. Dice, sea n0 un entero y p de n una afirmación que tiene sentido para todo entero n mayor o igual que n0. O sea, hay un valor inicial para el cual tiene sentido y después para todos los más grandes que ese valor inicial. Dice entonces, P de n va a ser verdadera, o sea que acá va a venir la manera en la cual nosotros vamos a justificar que es verdadera esa afirmación para todos los números enteros n mayores que ese primer elemento, si se cumplen estas dos afirmaciones que están abajo, o sea, si estas dos afirmaciones son verdaderas. La primera afirmación dice que tenemos que probar lo que se llama el caso base, es decir, probar que la afirmación para el primer valor n0 es verdadera. En el caso anterior n0 sería 1, porque el primer caso que tomamos fue el impar positivo 1. Y después, cada vez que yo tome un entero mayor o igual que este primer elemento, que es el caso base, asumo como que es verdadero la afirmación para un k cualquiera, y lo que quiero probar entonces que p en k más 1 también es verdadera. Esto es lo que se llama como efecto dominó, o sea, yo el primer elemento lo cumple y después lo que quiero probar es lo que se llama el paso inductivo, o sea, si pasa para un elemento, pasa para el siguiente, ¿no? Por eso p de k y p de k más 1. Si uno pone en su mente lo que sería la tabla de verdad de la implicación p entonces q, porque acá hay un entonces, si yo supongo que es verdadero el antecedente, el consecuente tiene que ser verdadero para que la afirmación sea verdadera. Y por otro lado, si el antecedente es falso, la implicación es verdadera. O sea que de esta manera, probando que si uno asume que p de k es verdadero y entonces prueba que p de k más 1 también es verdadero, está probando la veracidad del paso inductivo. O sea que si vale para uno, vale para el siguiente. Bueno, si valen las dos afirmaciones, entonces estamos probando que para todos los enteros n mayores o iguales que n0 se cumple la afirmación p de n. Bueno, veamos un ejemplo. Aquí dice probar la identidad 1. La identidad 1 vuelve a estar escrita acá abajo, así que entonces no la rescato. Antes estaba escrito como p de n, bueno, ahora p de k es lo mismo. Y bueno, pero lo primero que hacemos es el caso base. Notemos que el caso base, en este caso la n0 es 1, entonces
lo que tenemos que ver es que la afirmación cuando tengo el 1 es verdadera. Bueno, ¿cómo veo que es verdadera? Hago la cuenta que está en el miembro izquierdo para k igual a 1, hago la cuenta que está en el miembro derecho para k igual a 1, o sea, para n igual a 1 en el caso de que estaba p de n, y entonces veo si son iguales o no. Si son iguales se cumple p de 1 y si no lo son no se cumpliría. Bueno, como n es igual a 1, entonces tengo que tomar el miembro izquierdo, decía, sumar los n primeros impares positivos. Entonces, bueno, el primer impar positivo es el 1, o sea que no tengo que sumar nada, es el 1. El miembro izquierdo me da 1. Y el miembro derecho es n al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado también es 1, entonces esta igualdad es cierta. Bueno, entonces el primer paso, el primer ítem de estos dos, volvamos aquí atrás, la afirmación P en N0, en este caso N0 es 1, es verdadera. Esto lo acabamos de probar para el ejemplo. Ahora vamos a probar esto. Volvamos. Entonces tenemos, para el paso inductivo, consideramos un número k mayor o igual que 1. Acuérdense que sea que k era mayor o igual que el N0, N0 es 1. Asumiendo verdadera la afirmación P de k, o sea, ¿qué significa que P de k es verdadera? Nosotros a partir de ahora tomamos como cierto que la suma de los n primeros impares positivos es igual a esa cantidad de impares al cuadrado. Bueno, probemos, lo que queremos probar es la afirmación para k más 1. ¿Qué significa la afirmación para k más 1? Cada vez que tenía el valor k, ahora tengo k más 1. Entonces, si aquí tengo el valor k y ahora pongo k más 1 entre paréntesis, entonces hago 2 por k y 2 por 1, o sea, me queda 2k más 2, menos el 1 termina siendo 2k más 1 aquí, ¿sí? Y donde dice k pongo k más 1, entonces a esto debería llegar que sea. Yo lo que quiero probar es que esta igualdad es cierta, pero asumiendo que esta igualdad anterior es verdadera. Bueno, entonces lo que uno va a hacer es trabajar con esta igualdad y para probarla, bueno, hay distintos mecanismos. Un mecanismo es agarro el miembro izquierdo, lo empiezo a desarrollar y trato de llegar al miembro derecho. Otra opción es agarrar el miembro derecho, desarrollarlo, llegar al miembro izquierdo. O, por tercera opción, como es una igualdad, desarrollar ambos miembros y ver que coinciden para todo valor de k. Bueno, en este caso, generalmente por una cuestión formal, arrancamos del miembro izquierdo. El miembro izquierdo, la única diferencia es que cuando sumo el impar 1, 3, 5, 7, bueno, acá el último es 2k más 1, el anterior es 2k menos 1, ¿no? Resto 2 unidades para el impar anterior. Esta suma la puedo partir en dos grandes bloques. Un primer bloque que es hasta 2k menos 1 y el segundo bloque que es el último término. Si yo miro el primer bloque, lo que logré es que aparezca esto que está acá. Logré que aparezca la hipótesis inductiva, es decir, que la suma de los k primeros impares positivos. Entonces todo eso puede ser reemplazado por k cuadrado. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que asumíamos como que esta igualdad era cierta. Bueno, entonces acá está, se reemplazó y después obviamente me queda más 2k más 1. Bueno, ahora lo que hay que hacer es operar algebraicamente con esta expresión y ver si se llega a la expresión k más 1 al cuadrado. Bueno, claramente k cuadrado más 2k más 1 es esta expresión que está acá, que es el trinomio cuadrado perfecto de hacer el binomio k más 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, llegamos a que p en k más 1 es verdadero. Bueno, entonces, hemos probado que el caso base es verdadero y hemos probado que el paso inductivo es verdadero por el teorema 1, la afirmación P de n es verdadera para todo número natural. Al decir con todos modos naturales, para todo entero mayor o igual que 1. Bueno, veamos un segundo ejemplo. Dice probar que 8 divide a 25 a la n menos 1 para todo número entero n mayor o igual a n0. Bueno, fíjense que lo primero que tenemos que hacer es definir quién es el n0, o sea, cuál es el primer entero al partir del cual queremos que sea. Nos piden justificar o probar que es cierta una determinada afirmación, en este caso el n0 es el 0. Y obviamente identificar quién es la afirmación. Bueno, la afirmación en este caso es que el número 8 divide a 25 a la n menos 1. Bueno, como dice el teorema, lo primero que tenemos que ver es el caso base, o sea, y ver que para n igual a 0 realmente es válida la afirmación. Bueno, si ponemos n igual a 0, 25 a la 0 menos 1 da el número 0 y claramente 8 divide a 0, porque 0 se puede escribir como 8 por 0, ¿no? O sea que es divisible por 8. O sea, que es lo mismo que decir que 8 divide 25 a la 0 menos 1. Siempre lo más difícil va a ser demostrar el paso inductivo.
Bueno, el paso inductivo es, bueno, tomar cualquier, se considera cualquier entero mayor o igual que el n0, que en este caso es 0, y asumimos que p de k es verdadero. O sea que para nosotros, a partir de este momento, asumimos que 8 divide 25 a la k menos 1. Lo que queremos probar es qué pasa con la afirmación en el valor siguiente. El valor siguiente es en k más 1. Quiere decir que lo que queremos probar es que 8 divide a 25 a la k más 1 en el exponente menos 1, ¿no? Fíjense dónde estaba k, ahora pusimos k más 1. Bueno, entonces, nuevamente, uno lo que hace es probar esto. Ahora, ¿qué significa probar que esta expresión es divisible por 8? Bueno, es probar que es múltiplo de 8. Y entonces, de esa manera, podemos encontrar la argumentación que permite determinar la veracidad de esta frase. Bueno, 25 a la k más 1, a la k más 1, todo eso menos 1, lo puedo escribir como 25 a la k por 25. ¿No? Acuérdense que el producto de potencias iguales bases se suman los exponentes, menos el 1 como ya estaba. Este 1 lo sigo teniendo acá atrás, entonces sumo y resto 25. Esto es una estrategia, estoy sumando 0 en realidad, porque menos 25 más 25 es 0, por lo tanto no estoy cambiando la igualdad. Y la ventaja es de que esto nos va a permitir que aparezca la expresión que tenemos en la afirmación P de K, porque nosotros necesitamos usar esta hipótesis inductiva. Entonces, bueno, logramos sacando factor común 25 entre el primer término y el segundo, nos queda 25 por 25 a la K menos 1. Bueno, como esta expresión es esta que está acá, como nosotros asumimos que P de K es verdadero, entonces sabemos que 8 la divide. Entonces quiere decir que esta expresión, ¿sí? Acá voy a seguir el razonamiento que está acá abajo, pero también vamos a primero hablar de otro para que se entienda ese. Esta expresión quiere decir que es un múltiplo de 8. Está claro que 24 también es un múltiplo de 8, 8 por 3. Con lo cual, la suma, yo podría sacar un factor común 8, entonces que haya múltiplo de 8, lo cual es divisible por 8. Bueno, acá bajan argumentos más de teoría de números, dice como 8 divide a esta expresión, porque estamos asumiendo la afirmación que P de K es verdadera, y 8 divide a 24, se sigue que también 8 divide a toda esta expresión porque es esta que está aquí, ¿no? Bueno, esas son por propiedades de divisibilidad que se ve en teoría de números. Bueno, entonces se ha demostrado el caso base, se ha probado que siendo verdadero P de K, entonces P en K más 1 también es verdadero, lo cual se ha probado lo que se llama el salto inductivo. Lo que se probó es la veracidad de que P de K implica P de K más 1. Habiendo probado las dos cosas esas por el principio de inducción, se queda justificado, que P de n es verdadero para todo número natural mayor o igual que 0. ¿Sí? En este caso, para todo número entero tendríamos que haber puesto mayor o igual que 0. Bueno, en el apunte teórico sigue con aspectos que tienen que ver con la notación de sumatoria. Hay un video que ya está disponible, así que esta parte no le voy a dar demasiada importancia. Aquí se presenta es cómo se maneja la operatoria respecto al símbolo de sumatoria, qué propiedades satisface. Y está el mismo ejercicio que se probó, otro ejercicio que tiene que ver con probar que la suma de los primeros n números naturales, bueno, se puede obtener como n por n más 1 sobre 2, un medio de n por n más 1. Bueno, y aquí dice para todo entero mayor o igual que 1, por eso estamos diciendo que es una afirmación para todos los naturales. Bueno, aquí está la afirmación, está escrito con el símbolo de sumatoria, y obviamente el caso base es cuando n vale 1. Bueno, nuevamente si tomo la sumatoria desde igual 1 hasta 1 es porque tomo el primer valor, o sea que la variable toma solamente el número natural 1, o sea que el miembro izquierdo da 1. Y el miembro derecho, si hago la cuenta, la n la reemplazo por 1, aquí está, y después 1 más 1 es 2, esta cuenta da 1, entonces esta igualdad es cierta. Al ser cierta, queda claro que el caso base es verdadero. Bueno, entonces después, tomando cualquier entero mayor o igual que 1, K, asumimos que para esos enteros es cierto la hipótesis, es cierto P de K, o sea, esa es la hipótesis inductiva. Lo que queremos probar es que la igualdad de esta
se verifica que significa probar que p en k más 1 es verdadero. Bueno, entonces, si uno tiene la sumatoria desde i igual 1 hasta k de una determinada expresión, es lo mismo que sumar, perdón, hasta k más 1, es lo mismo que sumar hasta el valor k y después hacer la cuenta específica cuando i vale k más 1. Cuando i vale k más 1, entonces me queda k más 1. Bueno, y después aquí es donde aparece la hipótesis inductiva, porque esta sumatoria es la que tenemos acá arriba. Y esto es parte de la hipótesis inductiva, es el miembro izquierdo. Por lo tanto, entonces, como esta igualdad es cierta, puedo reemplazar ese miembro izquierdo por su miembro derecho, que es lo que está hecho en este paso. Y a partir de acá es una cuestión meramente algebraica, donde uno va a reagrupar las expresiones para poder llegar a esta expresión que está aquí. Bueno, aquí está hecho, esa cuenta es la que está acá. Esto es lo mismo que sacar k más 1. Fíjense que tengo todo un primer bloque y un segundo bloque, o sea, dos términos en realidad. Y en los dos tengo k más 1. Entonces, si sacamos factor común k más 1 y el 1 medio, termina siendo esta expresión. Si uno duda, hace la distributiva de este miembro, de esta expresión. Y esta expresión hace la cuenta y va a llegar que son dos expresiones equivalentes. Bueno, entonces llegamos a que toda esta cuenta que está acá termina siendo un medio por k más 1 por k más 2, que es la igualdad que teníamos acá arriba. Entonces estamos probando que p en k más 1 es verdadero. Bueno, otra vez, como se cumple que el caso base es verdadero y que el paso inductivo también lo es por el principio de inducción, la afirmación p de n es verdadero para todo número natural. Otro de los aspectos que se trabajan acá en estas notas teóricas es hallar una fórmula cerrada para una expresión consumatoria. ¿Qué significa una fórmula cerrada? Es una expresión que dependa del n, que está aquí, y que no dependa y que no sea desarrollando la sumatoria. Veamos acá en el ejemplo. Tenemos la sumatoria desde j igual 1 hasta n de j por 1 más j. O sea, la variable de esta sumatoria es j. Bueno, podemos hacer la propiedad distributiva, entonces queda j cuadrado más j. Y sabemos que la sumatoria se distribuye con la suma, entonces podemos hacer la sumatoria de j cuadrado más la sumatoria de j. Y en particular ya se probó en las notas anteriores qué pasa con la suma de los primeros naturales y la suma de los cuadrados de los primeros naturales. O sea, cuando tengo n naturales, eso da un sexto de n por n más 1 por 2n más 1. Y bueno, el ejemplo 3, que la suma de los primeros n naturales será un medio de n por n más 1. Bueno, una vez que uno reemplaza, acá ya fíjense que uno se deshizo del símbolo de sumatoria. Por lo tanto, ahí es donde estaríamos encontrando lo que se llama una fórmula cerrada, que depende solamente de la cantidad de números enteros que está trabajando y no de hacer la cuenta uno por uno según la expresión que estaba aquí adentro del símbolo sumatoria. Bueno, agrupando y operando algebraicamente se llega a lo que llamamos la fórmula cerrada. Bien, veamos, hay un segundo ejemplo, no lo voy a trabajar porque ya también hay uno muy similar en el video que tiene que ver con sumatoria. Lo que sí quiero mostrar que no hay ahí es un ejercicio de estas características, donde el índice no arranca en 1, que es el valor, o sea, es el primer número en el cual se demostró las afirmaciones, por ejemplo en el ejemplo 3 y en el ejemplo 4. Bueno, a ver, ¿qué pasa si yo tengo desde i igual 5 hasta n de esta sumatoria? Bueno, el escalar 3, como está multiplicando toda la expresión, puede salir afuera de la sumatoria, que es pensar en la propiedad distributiva, sacar factor común sería. Después la sumatoria con respecto a la resta se puede dividir, entonces después distribuyo el 3, terminas teniendo esta expresión. Y en particular aquí es donde uno va a buscar esas afirmaciones que ya probó por el principio de inducción. O sea, nosotros hemos probado que la suma desde igual 1 hasta n de i era un medio por n más 1. Bueno, entonces, si yo tengo que sumar desde 5 hasta n, bueno, lo que puedo hacer es sumar desde 1 hasta n, donde obviamente acá estoy sumando más cosas de las que tenía, porque yo acá arrancaba desde el número entero 5, en cambio acá estoy arrancando desde el entero 1, o sea, la cuenta para 1, para 2, para 3 y para 4 no me sirven, o sea, no las tendría que incluir. Entonces, como no las tendría que incluir, entonces resto lo que da esa sumatoria desde 1 hasta 4. Entonces, si yo pienso en todo este paréntesis, me está dando lo mismo que esta sumatoria. Y lo mismo para esta expresión. Entonces, a partir de ahí, como esto es una cantidad finita de elementos, la puedo efectuar. En cambio, acá tengo que usar lo que llamaba la fórmula cerrada.
Bueno, entonces en particular ahora reemplazo la fórmula cerrada para la suma de los primeros n naturales era un medio de n por n más 1. Aquí hago la suma desde i, desde 1 hasta 4, el 1 más el 2 más el 3 y el 4, lo mismo con esta expresión y después se opera algebraicamente para llegar al resultado de una fórmula cerrada. O sea, aquí encontré la fórmula cerrada para esta expresión, pero la diferencia con el ejercicio anterior o los que estaban en las notas teóricas es que todos empezaban desde 1, que es de donde estaban probados las afirmaciones por el principio de inducción. Bueno, aquí podemos ver que podemos arrancar desde algún otro valor. Bueno, si observamos, hay ejemplos que tienen que ver con cómo escribir con el símbolo de sumatoria, perdón, ahí se ve bien. Entonces, si tenemos esta sumatoria, fíjense que tenemos alternancia de signos, un positivo, un negativo, un positivo, negativo, positivo, eso está representado por el menos 1 a la i, fíjense que para i igual a 1 el primero da negativo, y después los números son el entero 1 o el natural 1 al cuadrado, el natural 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, o sea que esta suma hasta 8, desde el 1, lo puedo tomar como igual 1 hasta 8 de esta expresión.